No es habitual ver a la doctora Ana María Polo perder el control en medio de una audiencia. A lo largo de los años, el público se ha acostumbrado a verla manejar con firmeza, pero también con serenidad, los casos más complejos y provocadores dentro de su programa Caso Cerrado. Sin embargo, aquel día fue diferente. Algo en la actitud del participante encendió una chispa que hizo que la doctora pasara de su habitual temple a una reacción de enojo abierta, directa, sin filtros. Fue uno de esos momentos que nadie en el estudio olvidaría. Desde el inicio de la audiencia, el ambiente ya era tenso. Se trataba de un caso de violencia verbal y psicológica, donde la demandante acusaba a su expareja de haberla humillado durante años, tanto en privado como en público. La mujer relató episodios dolorosos, en los que el acusado la había minimizado, insultado y descalificado delante de familiares, amigos e incluso desconocidos. Sin embargo, la actitud del demandado durante el programa dejó en evidencia que lo que la mujer contaba no eran exageraciones. El participante, en lugar de mostrarse avergonzado o al menos respetuoso ante la gravedad del tema, adoptó una postura arrogante, desafiante, cargada de soberbia y desdén. Cada vez que hablaba, utilizaba un tono burlón, minimizando la situación, y dejando escapar frases cargadas de misoginia que pronto comenzaron a encender no solo a la demandante, sino también al público presente. Fue en medio de estas declaraciones que el participante soltó una frase que terminó de encender la mecha. Las mujeres siempre exageran, lloran por todo, y por eso nadie las toma en serio. Yo les digo la verdad en la cara, y si no les gusta, que se aguanten. Bastaron esas palabras para que el rostro de la doctora Polo cambiara de inmediato. Hasta ese momento, había intentado mantener el control, permitiendo que el acusado expusiera su versión, como dicta la dinámica del programa. Pero esa frase fue el límite. Sin contenerse más, interrumpió bruscamente la declaración y, con el rostro endurecido, explotó contra el hombre. Su tono de voz cambió radicalmente. Pasó de su habitual firmeza a una mezcla de furia e indignación difícil de ocultar. Aquí no me vienes a ofender a ninguna mujer, ni a la demandante ni a nadie en este tribunal, le gritó con fuerza, marcando una línea clara e inquebrantable. Las cámaras captaron el momento exacto en que la doctora Polo alzó la voz con una autoridad que dejó a todos paralizados, incluyendo al participante, quien, por primera vez, pareció quedarse sin palabras. El público reaccionó de inmediato. Los aplausos retumbaron en el estudio. Era como si todos hubieran estado esperando ese momento. La doctora Polo no solo estaba defendiendo a la mujer en el estrado, estaba defendiendo a todas las mujeres que alguna vez fueron víctimas de violencia verbal o psicológica y que no tuvieron una voz que hablara por ellas. La escena fue tan intensa que algunos miembros del equipo de producción quedaron sorprendidos. Incluso los camarógrafos, acostumbrados a grabar todo tipo de situaciones fuertes dentro del programa, intercambiaban miradas, conscientes de que estaban presenciando algo fuera de lo común. Ana María Polo, visiblemente molesta, continuó dirigiéndose al participante con palabras duras, directas, sin permitirle siquiera defenderse en ese momento. Aquí te callas la boca y escuchas. No tienes derecho a venir a esta sala a insultar, a menospreciar a las mujeres, y mucho menos a hacerlo con esa arrogancia asquerosa, le lanzó, mientras el hombre intentaba balbucear alguna defensa, pero era interrumpido una y otra vez por la fuerza de la doctora. El público no dejaba de aplaudir. Cada palabra de la doctora Polo era celebrada con entusiasmo, como si ella estuviera diciendo en voz alta lo que muchos pensaban y no se atrevían a decir. Ella, sin embargo, no buscaba el aplauso fácil. Su enojo era genuino, nacía de la indignación y del cansancio acumulado de ver, día tras día, cómo hombres como ese participante intentaban justificar sus acciones violentas bajo el escudo de la opinión personal. En medio del clímax, la doctora Polo hizo una pausa, respiró profundamente y, aún con la mirada encendida, se dirigió al público. Este tribunal no es solo un espacio de resolución de casos. Es un espacio de respeto. Y quien no entienda eso, se puede largar. Yo no estoy aquí para tolerar faltas de respeto ni discursos de odio. Estoy aquí para poner orden, para proteger la dignidad de quienes confían en este espacio. Y hoy, más que nunca, tengo que dejarlo claro. Sus palabras calaron profundo. El participante bajó la mirada, visiblemente derrotado, mientras la demandante, entre lágrimas,
agradecía con la mirada a la doctora Polo por haber puesto en su sitio a su agresor. Ese día quedó grabado en la memoria de todos los presentes y, más tarde, en millones de televidentes que vieron el episodio. Porque más allá de la resolución del caso, lo que todos recordaron fue el momento exacto en que Ana María Polo perdió la paciencia, dejó salir toda su furia y enfrentó, sin miedo, a quien había cruzado la línea. Tras aquel estallido de la doctora Polo, el ambiente en el set cambió por completo. Lo que hasta hace unos minutos parecía una audiencia más del programa, ahora se había transformado en un escenario cargado de una tensión espesa, casi asfixiante. No había risas, no había murmullos de desaprobación o aplausos aislados, sino un silencio absoluto, pesado, que solo era interrumpido por la respiración agitada de los participantes y del mismo público. La doctora, todavía visiblemente afectada, se mantuvo firme en su asiento, con la mirada fija en el acusado, quien ahora evitaba cualquier contacto visual con ella. Sabía que había cruzado una línea, pero quizá no había previsto que su actitud provocaría semejante reacción en la jueza del programa. Su arrogancia parecía haberse desinflado de golpe. El set de Caso Cerrado es conocido por ser un espacio donde los conflictos escalan, donde los participantes a veces pierden el control. Pero pocas veces se había sentido una energía tan densa, tan cargada de incomodidad como en ese momento. Incluso los asistentes del equipo de producción, quienes siempre se mantienen discretos tras las cámaras, mostraban rostros tensos, atentos a cualquier movimiento, preparados por si la situación se salía aún más de control. Mientras tanto, la demandante, sentada a un costado, no podía ocultar la mezcla de emociones que la invadían. Por un lado, sentía alivio al ver que, por fin, alguien enfrentaba al hombre que tanto daño le había hecho. Pero por otro lado, su cuerpo temblaba. Revivir aquellos momentos de abuso, sumado a la tensión que se respiraba en el estudio, la tenía al borde del colapso. La doctora Polo, percibiendo el ambiente, decidió tomar un respiro. Cerró los ojos unos segundos, bajó la cabeza y trató de recuperar su compostura. Sabía que debía retomar el control del programa, pero también era consciente de que el público, en ese momento, la estaba observando con una mezcla de respeto, admiración y expectación. Cada movimiento suyo era seguido de cerca por las cámaras, los asistentes y los televidentes. «Vamos a poner orden aquí», dijo finalmente, con un tono más controlado, pero igual de firme. Su voz retumbó en el estudio, rompiendo ese silencio incómodo que se había apoderado del lugar. «Este caso no ha terminado. Todavía hay muchas cosas por aclarar, y aquí nadie se va hasta que yo diga que se va», añadió, dejando claro que, a pesar de la explosión emocional, ella seguía teniendo el mando. El participante intentó recuperar su postura desafiante, pero ya no tenía la misma fuerza que al inicio. Su cuerpo delataba incomodidad, movía las piernas inquieto, cruzaba y descruzaba los brazos, miraba a todos lados menos a la doctora Polo o a la demandante. Estaba nervioso, expuesto, consciente de que el público ahora lo veía como el villano de la historia. La doctora continuó. «Voy a darte una última oportunidad para que te dirijas a esta mujer con respeto. Si eres incapaz de hacerlo, te vas a ir de aquí. No me importa el caso, no me importa el guión, no me importa nada. Aquí hay reglas, y la primera es el respeto», dijo, mirándolo fijamente. El hombre intentó abrir la boca, pero no logró articular palabra alguna. Las cámaras enfocaban su rostro desencajado, mostrando claramente cómo la seguridad con la que había entrado al programa se había desvanecido. El silencio volvió a inundar el set, hasta que finalmente, con una voz casi inaudible, soltó un «disculpas», tan frío y poco convincente que solo provocó la desaprobación inmediata del público. La doctora Polo no dejó pasar ese detalle. «No, no, no. No es suficiente. Esa disculpa no es para mí ni para la audiencia. Es para ella, para la mujer que has humillado durante años. Hazlo como corresponde, o levántate y lárgate», exigió, señalando con el dedo hacia la demandante. El público, aunque en silencio, asentía con la cabeza, respaldando cada palabra de la doctora. La presión sobre el hombre aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, respiró hondo y, con un tono forzado, miró a la demandante y dijo: «Te pido disculpas por las cosas que dije y por cómo te traté». Pero incluso esas palabras sonaron vacías, carentes de sinceridad.
La doctora Polo, experta en detectar mentiras y actitudes hipócritas, no quedó satisfecha. Sabes perfectamente que eso no cambia el daño que le has hecho, pero al menos hoy te llevas algo claro de aquí, que nadie tiene derecho a destruir la autoestima de otro ser humano solo porque se siente superior, remarcó. La tensión seguía ahí, flotando, suspendida en el ambiente. Pero poco a poco, la doctora Polo fue retomando el control total del tribunal. Su experiencia en el manejo de casos complejos y en controlar multitudes le permitió reencauzar la audiencia hacia su cauce. Sin embargo, nadie olvidaría que, por unos minutos, ese tribunal que parecía inquebrantable había sido sacudido por un torbellino de emociones que dejó a todos al borde del asiento. Ese día, la lección no solo fue para el participante, fue para todos, y la doctora Polo, aunque visiblemente agotada, sabía que había cumplido con su papel más importante, defender la dignidad, la verdad y el respeto por encima de cualquier cosa. La sala entera permanecía en una especie de limbo emocional. La doctora Ana María Polo había logrado retomar el control después de ese tenso enfrentamiento, pero el ambiente seguía cargado, como si todos estuvieran esperando el siguiente estallido. La audiencia no despegaba la vista de la jueza, mientras que el demandado, que hasta hace unos minutos parecía seguro de sí mismo, ahora se encontraba descolocado, derrotado, buscando desesperadamente una salida a aquella situación que claramente ya no podía manejar. Fue en ese preciso momento cuando la doctora Polo lanzó una advertencia que hizo que todos contuvieran el aliento. Con la voz más firme que había usado hasta ahora, mirándolo de frente, sin titubeos, le espetó. Si vuelves a faltarle el respeto a esta mujer, si vuelves a utilizar un tono arrogante, prepotente o burlón, te saco de aquí sin pensarlo dos veces. ¿Me escuchaste? Esta es tu última advertencia. El silencio fue absoluto. Las palabras de la doctora retumbaron en las paredes del set como si fueran un eco incontrolable. Hasta el equipo de producción, acostumbrado a lidiar con situaciones tensas, parecía paralizado. Sabían que no era una amenaza vacía. Todos los que seguían el programa desde hacía años sabían que cuando Ana María Polo decía algo, lo cumplía. Y cuando se trataba de respeto y dignidad, no había margen de tolerancia. El participante tragó saliva, bajó la mirada, y asintió lentamente con la cabeza. El semblante altanero que había mostrado al inicio del caso estaba completamente desmantelado. Estaba claro que la autoridad de la doctora Polo no era negociable, y que en ese tribunal, por más que algunos intentaran hacer el show, ella no permitiría que se pasaran ciertos límites. La doctora, sin quitarle la vista de encima, respiró profundamente. Sabía que la situación seguía siendo frágil, que un solo movimiento en falso podía volver a encender la mecha. Por eso, tomó un momento para hacer una pausa estratégica, bajó el tono de voz, e intentó reconducir la audiencia hacia el terreno legal que correspondía. Pero antes de hacerlo, quiso dejar muy en claro que el respeto no era una opción, era una obligación. Miren todos, dijo mirando tanto al demandado como al público y cámaras, este programa es un espacio donde la gente viene a buscar soluciones, justicia, una oportunidad de ser escuchados. No es una arena de circo, no es un lugar donde la gente viene a burlarse o humillar. Aquí el respeto es la base de todo. Y yo no voy a tolerar que nadie me venga a convertir esto en un espectáculo vulgar. No lo permito. Y si alguien no sabe comportarse, sabe dónde está la puerta, dijo señalando hacia la salida con una determinación que caló hondo. El público reaccionó con un aplauso contenido, casi como una muestra de respaldo, pero sin romper la seriedad del momento. Sabían que la doctora estaba molesta, pero sobre todo decepcionada. Porque más allá del caso en sí, lo que realmente le dolía era ver cómo algunas personas pisoteaban la dignidad de otros sin el menor remordimiento. El demandante, sin embargo, no se atrevió a replicar. Se mantuvo en silencio, con la cabeza gacha, esperando que el vendaval pasara. Pero la doctora Polo no había terminado. Sabía que si quería que esa audiencia llegara a buen puerto, debía marcar territorio de forma definitiva. Vamos a hacer algo claro aquí, continuó. Si alguien más en esta sala cree que puede hablarle así a otra persona, también puede irse. Aquí no estamos para tolerar abusos, ni físicos, ni verbales, ni emocionales. Esto es una audiencia seria, y si no lo entienden, yo misma les mostraré la salida, remarcó.
La tensión seguía en el aire, pero poco a poco el público comenzó a retomar su postura habitual. La doctora Polo había logrado imponer su autoridad, una vez más, dejando claro que en su tribunal no había espacio para la violencia disfrazada de humor o arrogancia. El acusado respiraba hondo, tratando de mantenerse en control, pero era evidente que la amenaza de expulsión le había tocado profundamente. Ya no tenía ese aire desafiante, ya no intentaba hacerse el gracioso. Ahora simplemente estaba ahí, esperando, a la defensiva, sabiendo que cualquier palabra fuera de lugar sería la excusa perfecta para ser echado del set ante los ojos de todos. Por su parte, la demandante comenzaba a sentirse un poco más segura. Aunque el miedo seguía ahí, dentro de ella se encendía una chispa de alivio. Ver a la doctora Polo defendiendo su dignidad con tanta vehemencia le devolvía algo de fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba dando voz, alguien estaba haciéndole entender a su agresor que ya no tenía poder sobre ella. La doctora sabía que el caso debía continuar, que más allá del enfrentamiento había detalles importantes que aclarar. Pero entendía también que no podía ignorar el impacto emocional de lo que acababa de pasar. Por eso, se tomó un minuto, miró a la demandante y le dijo: respira, ¿estás segura aquí? Yo me voy a encargar de que esto no se convierta en otro escenario donde te humillen. Te lo prometo. La mujer asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. El público, conmovido, mantenía el silencio, entendiendo que en ese tribunal, más allá de los casos y los conflictos, se jugaba algo mucho más profundo, el respeto por la dignidad humana. Cuando la audiencia parecía haber retomado una calma tensa, la doctora Ana María Polo decidió que era el momento de dejar un mensaje claro no solo para los presentes en el set, sino para todos aquellos que seguían el programa desde sus hogares. Sabía que este tipo de situaciones no solo representaban un problema dentro de su sala, sino que también eran un reflejo de lo que muchas personas vivían en silencio, en sus casas, en sus relaciones, en sus entornos laborales. Se tomó un respiro, bajó los papeles que sostenía en sus manos, miró fijamente a las cámaras, y con ese tono que combinaba autoridad, empatía y sinceridad, comenzó a hablar. Hoy, aquí, hemos visto más que un caso legal. Hemos sido testigos de algo que, tristemente, pasa todos los días en muchos hogares, en muchas relaciones. Hombres y mujeres que creen tener el derecho de humillar, maltratar, ridiculizar, bajo el disfraz de una supuesta superioridad, de una arrogancia absurda que solo esconde inseguridad y miedo, comenzó diciendo, mientras la audiencia guardaba un silencio reverencial. Sus palabras no eran solo para el demandado que había intentado salirse con la suya con actitudes de desprecio y sarcasmo. Sus palabras estaban dirigidas a todas aquellas personas que, día tras día, soportaban ese tipo de actitudes en silencio, creyendo que era algo normal, algo que debían aceptar como parte de su vida. Quiero que quede muy claro, continuó, con un gesto que transmitía firmeza, que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratar a otra persona como si fuera menos. Nadie tiene permiso para utilizar el desprecio, la burla o la humillación como herramientas de poder. Aquí, en esta sala, eso no se permite. Pero más importante aún, ustedes, en sus casas, en sus trabajos, en sus relaciones, tampoco deben permitirlo. Las cámaras captaban de cerca el rostro de la doctora Polo. Se notaba en sus ojos que hablaba desde la experiencia, desde la sensibilidad de haber conocido decenas, cientos de historias parecidas a lo largo de su carrera. Historias de mujeres, de hombres, de niños, que habían sido víctimas de palabras hirientes, de actitudes que dejaban cicatrices mucho más profundas que las físicas. La audiencia comenzó a sentir en silencio, muchos conmovidos por la fuerza de sus palabras. En redes sociales, los celulares empezaron a captar ese momento. Algunos miembros del público grababan en sus teléfonos aquella intervención de la doctora, presintiendo que esas palabras tenían una carga emocional tan poderosa que merecían ser compartidas. No normalicemos la violencia verbal. No normalicemos la humillación como parte de la convivencia. No es sano, no es justo, no es amor, no es respeto, enfatizó Polo, golpeando con suavidad el estrado, como si cada palabra fuera una sentencia moral. El demandado no sabía dónde meterse. Había pasado de ser el bravucón de la audiencia a convertirse en el ejemplo claro de lo que la doctora estaba denunciando. Pero ahora, parecía más un niño asustado que un hombre desafiante.
La mirada de la doctora era implacable, pero no buscaba venganza, buscaba que entendiera, que reflexionara. Fue entonces cuando Ana María Polo lanzó la frase que más tarde se convertiría en viral en todas las redes sociales. Una frase que, aunque sencilla, cargaba un mensaje profundo que tocó corazones en todo el mundo. El respeto no se pide. El respeto se exige, se defiende y se practica todos los días. Y quien no respeta, no merece estar en tu vida. Las redes explotaron. En cuestión de minutos, cientos de personas empezaron a compartir el fragmento de video en el que la doctora hacía esta afirmación. Las etiquetas como #casocerrado, #respeto se exige, #drapolo estallaron en popularidad. Y miles de usuarios comenzaron a contar sus propias experiencias, sus propias historias de abuso silencioso, de relaciones tóxicas, de momentos en los que habían callado cuando debieron alzar la voz. El mensaje de la doctora Polo se convirtió en un faro para muchos. Era más que una advertencia en un programa de televisión. Era un llamado a la acción, a la reflexión, a la autoafirmación. Era una invitación a poner límites, a decir basta, a reconocer que nadie debe aceptar migajas emocionales de quien no sabe respetar. La doctora sabía que aquel mensaje llegaría lejos, pero no imaginaba que tendría tal impacto. Incluso varios medios de comunicación retomaron sus palabras, generando debates sobre el poder de la comunicación no violenta, el respeto en las relaciones y el derecho de cada persona a poner límites saludables. Dentro del set, el ambiente cambió. La audiencia sentía que, más allá del espectáculo, estaban siendo parte de un momento de conciencia colectiva. Y eso es algo que la doctora Polo siempre había buscado desde los inicios de Caso Cerrado, utilizar cada caso como una herramienta para educar, para abrir ojos, para sacudir conciencias. Cuando la doctora terminó su discurso, respiró profundo, volvió a tomar sus papeles y, con un tono más moderado, retomó el caso desde el punto legal. Pero el ambiente ya no era el mismo. Ahora todos sabían que aquella audiencia no sería recordada solo por la explosión de la doctora, sino por el poderoso mensaje que quedó resonando en cada rincón del set y, más aún, en las casas de millones de personas que vieron y compartieron el video alrededor del mundo. Lo que sucedió aquel día en la sala de Caso Cerrado no solo fue un incidente más en el programa. Para muchos, fue un punto de quiebre, un antes y un después en la manera en que la doctora Polo conducía sus audiencias. Aunque siempre había sido conocida por su carácter fuerte y por no tolerar actitudes irrespetuosas, aquel episodio dejó en claro que había límites que, si eran cruzados, tendrían consecuencias inmediatas y contundentes. El video de su reacción, así como su mensaje viral, no tardó en dar la vuelta al mundo. Programas de televisión, páginas de noticias y hasta figuras públicas comenzaron a comentar la valentía con la que la doctora enfrentó la situación. Muchos la aplaudieron por poner en su sitio a un participante que intentó burlarse de la autoridad de la sala y, más importante aún, de los derechos y dignidad de su oponente. Pero más allá del espectáculo televisivo, el suceso abrió un debate importante en redes sociales. Psicólogos, comunicadores y defensores de derechos humanos comenzaron a utilizar aquel fragmento como ejemplo de cómo una figura pública puede aprovechar su espacio para educar y generar conciencia social. Se dijo que aquel momento no fue una simple pérdida de control, sino un grito de alerta contra actitudes tóxicas que, aunque muchas veces disfrazadas de bromas o sarcasmos, esconden profundas formas de violencia emocional. La doctora Polo, por su parte, también fue autocrítica. Días después, en una entrevista exclusiva, reconoció que, aunque trataba de mantener siempre la compostura, en ocasiones era inevitable que las emociones afloraran, especialmente cuando veía que alguien abusaba de su poder o intentaba menospreciar a otro ser humano. Dijo que no se arrepentía de haber actuado con firmeza, pero que comprendía la responsabilidad que cargaba como líder de un programa que era visto por millones. Este no fue un show. Fue un llamado al respeto. Y no me arrepiento de haber alzado la voz, sentenció en aquella entrevista. Desde entonces, muchos comenzaron a hablar de una nueva doctora Polo. Una versión aún más firme, más comprometida con hacer de cada audiencia un espacio de aprendizaje social, donde no solo se resolvieran disputas legales, sino también se promovieran valores como el respeto, la empatía y la comunicación asertiva. El programa vivió un pequeño ajuste.
Los productores, viendo el impacto de aquel episodio, decidieron darle más espacio a la doctora para que, en ciertos casos, pudiera dirigirse directamente al público con reflexiones que trascendieran el mero veredicto legal. Querían aprovechar esa conexión emocional que había logrado con la audiencia para seguir transmitiendo mensajes que ayudaran a las personas en sus vidas cotidianas. El caso en cuestión, por supuesto, quedó marcado en la memoria colectiva de los seguidores más fieles del programa. Muchos recordaban aquel episodio como uno de los más intensos y aleccionadores que habían presenciado en años. Y es que no se trató solo de un conflicto entre dos personas. Fue un espejo en el que muchos se vieron reflejados, reconociendo actitudes que quizás también toleraban en sus relaciones, en sus familias, en sus trabajos. Así, el capítulo cerró con una sensación de aprendizaje colectivo. La doctora Polo, desde su estrado, había dejado claro que su programa no solo buscaba entretener, sino también educar, sacudir conciencias y empoderar a quienes muchas veces se sienten atrapados en dinámicas de abuso y desvalorización. Y así llegamos al final de esta historia, que más que un escándalo televisivo, fue una gran lección de vida que nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de poner límites, de defender nuestra dignidad y de no permitir que nadie, absolutamente nadie, nos humille o nos haga sentir menos. Antes de cerrar este video, quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo más momentos impactantes, secretos y curiosidades de figuras públicas, programas de televisión, casos que marcaron historia, te invito a que te suscribas a mi canal Secretos de Historia. Recuerda también darle like si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre este tema y, por supuesto, dejar tu comentario abajo. Eso sí, siempre con respeto y responsabilidad, como nos lo enseñó la doctora Polo con su contundente mensaje. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos dejan pensando, que nos enseñan y que nos sacuden. Hasta la próxima.